esto en el nombre de Cristo. Amén. Empezamos este estudio que vamos a hacer sobre pecados respetables, que tenemos que luchar contra ellos, y lo empezamos basándonos en este versículo, Hebreos 12:1, que dice que tenemos que despojarnos, desvestirnos, quitarnos todo el pecado que nos asedia, todo el pecado que nos pesa, todo eso hay que quitarlo, y eso es la vida cristiana, es ir luchando cada vez más, separándonos cada vez más del pecado y acercándonos cada vez más y más a Cristo. Estuvimos viendo, por supuesto, bueno, como hemos dicho, seguimos la estructura de este libro de Jerry Bridges. Hace unas semanas estuvimos viendo sobre el tema de que sí, los cristianos somos llamados santos. Un santo no es aquel que tiene un aro en la cabeza y que se le hace una imagen de cera. No, un santo, según la palabra de Dios, la palabra santo significa separado, apartado para un uso específico. Eso es lo que significaba la palabra santos. Y lo importante era que nos demos cuenta de lo que significa de que Dios nos ha separado para un uso específico. Y ahora, aunque somos santos, sí, no significa que seamos perfectos. Si el pecado sigue estando en nosotros, pero tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha apartado para vivir para Él. Ahora, la segunda cosa que vimos es cómo en nuestra sociedad, y desgraciadamente también en muchas iglesias, está la desaparición del pecado. Ya no se habla de eso, ya no se habla del pecado. En el mundo esa palabra es tabú, ya nadie la quiere oír. También incluso en algunas iglesias liberales no se habla del pecado, y en iglesias de sana doctrina a veces incluso también no se habla de algunos pecados. Sí que se habla de ciertos pecados, pero luego otros son quizá respetables, como los que veremos en las próximas semanas cuando sigamos con este estudio. Entonces, llevar mucho cuidado por la desaparición del pecado. Un paréntesis aquí, estaba buscando también otro tema que ha desaparecido, muy ligado al pecado, es el tema del infierno. Vas a una librería cristiana, buscas algún libro sobre el infierno y te va a costar muchísimo encontrarlo. Del cielo vas a encontrar un montón, algunos que dicen burradas, no basados en la palabra de Dios, pero del infierno será muy difícil encontrar. Y es un tema parecido al pecado que muchos quieren dejar aparte. Pero si la Biblia habla de ellos, nosotros tenemos que hablar de esos temas. La semana pasada estuvimos viendo el tema de la malignidad del pecado. El pecado es maligno. Hablamos de un cáncer o de un tumor. Si el tumor es maligno, se habla así, pues el pecado es un cáncer, el pecado es un tumor, el pecado es una lepra espiritual, cáncer, lepra espiritual, eso es lo que es el pecado. Y definimos el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Cómo es el pecado? Vimos que el pecado es maligno, vimos algunas definiciones del pecado. El pecado es sutil, como el cáncer. El cáncer no te das cuenta que lo tienes y ahí está creciendo, ahí está infectando, ahí está esparciéndose. Pues así es el pecado en nuestra vida. Vimos también que el pecado es contagioso. El pecado es contagioso. Eso no sirve, eso no es para que le echemos la culpa a los demás del pecado que tenemos nosotros, pero que reconozcamos que nuestro pecado va a tener también un efecto en las personas de nuestro alrededor. El pecado es sutil, el pecado es contagioso, como la lepra lo era en ese tiempo, así también es el pecado. Vimos también luego más definición en cuanto al pecado, es una traición contra Dios, es traición contra Dios. Y en último lugar vimos que es tristeza que causa a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que es el pecado. Pero ahora, y gracias a Dios que hoy podemos ir a la lección que es el remedio para el pecado. Las otras lecciones han pintado un cuadro muy negro, y es que hay que pintar el cuadro negro, porque así es la situación que tenemos nosotros, lo hemos leído ahí en Romanos 3, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, eso es todo el mundo, cada persona, de toda la historia, de todo el mundo, todos están bajo pecado, y después define todo lo que es el pecado, y lo serio que es, pero gracias a Dios hay un remedio para el pecado. Y de eso queremos hablar en el día de hoy. Ahora, todo esto que estamos haciendo es una introducción, son semanas de introducción, para que después, dentro de unas semanas, podamos ir directamente, pecado por pecado, analizando estos pecados que llamamos respetables, aunque no hay nada respetable en el pecado, pero respetables porque es como que muchas veces los aceptamos y convivimos con ellos sin
darnos cuenta o sin hacer nada en cuanto a eso. Pero hay un remedio para el pecado. Y hoy vamos a hablar de ese remedio. Ahora, antes de eso, quiero hablar un poco de un hombre llamado John Newton. Hoy hemos cantado la canción Sublime Gracia. La canción Sublime Gracia fue escrita por este hombre, John Newton. Era un capitán de barcos, de esclavos. Lo que hacían en esos tiempos, año 1700 o por ahí, iban a África. En África habían unos gobernadores que básicamente iban a ciertas tribus, secuestraban a todas estas personas de África, las secuestraban, las vendían al comerciante de esclavos y después ese comerciante llevaba a estas personas secuestradas a Inglaterra, a casi también muchos a América, y allí estas personas servían como esclavos forzados a trabajar, siendo sacados de su tierra y secuestrados. John Newton era un comerciante de esclavos y por muchos años estuvo en ese negocio, que por supuesto era un negocio cruel, un negocio muy malvado. Ahora, también a él le tocó vivir por un tiempo, se metió en problemas y le tocó vivir como esclavo en África. Lo capturaron a él como esclavo y estuvo unos años viviendo en África Occidental. Y bueno, vivió una vida de pecado, una vida de depravación, de inmoralidad, de blasfemia, una vida lo más alejado que podías pensar de Cristo. Pero Dios lo salvó. Dios lo salvó a través de varias cosas que ocurrieron, las enseñanzas que él recordaba de su madre, después una tormenta, una noche en un barco y otras cosas. A partir de todo eso el Señor lo salvó y lo llamó a ser pastor, a ser ministro del Evangelio. También no solamente fue ministro del Evangelio, pero también tuvo mucho énfasis en abolir la esclavitud, ya que él la había vivido muy de cerca, así que fue lo que se llama abolicionista, que era para abolir, para quitar la esclavitud. Este hombre, una de sus últimas frases que se recuerdan es esta: estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Dos cosas recordaba, que soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Tan importante. ¿Por qué? Esto no es algo nuevo que él decía. El apóstol Pablo, 1700 años antes, en 1 Timoteo 1:15, dijo algo parecido. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dijo, yo soy el primero de los pecadores, pero Cristo Jesús vino al mundo para ser mi Salvador, para salvar a pecadores. Muy parecidas las dos frases, dos hombres que se veían a ellos mismos como grandes pecadores, pero con un gran Salvador. Ahora nos tenemos que preguntar a nosotros, ¿nos vemos como grandes pecadores? Y el problema que tenemos ahí es que nuestra naturaleza nos lleva a compararnos con los demás. Yo no soy tan gran pecador porque yo conozco a fulanito, fulanita, que ellos sí que son peores que yo. Siempre estamos comparándonos con los demás. Pero mira lo que dijo Pablo y lo que dijo John Newton. Se describieron a sí mismos como pecadores. Pero fíjate de algo, tanto John Newton como Pablo dicen que soy pecador. No dicen yo fui pecador. No dijo John Newton, tengo esto en la memoria, que yo fui un gran pecador y Cristo me salvó. No, dice que soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Y Pablo dice, de los pecadores de los cuales yo soy. No dice yo fui, dice yo soy. Ahora, es verdad que ellos en su vida pasada participaron en pecados escandalosos antes de convertirse. Y quizá cuando decían estas cosas tenían en mente eso. Pero lo hablan en presente. Hacen una afirmación de todo su pecado, tanto el pecado pasado como el presente. Es más, en la vida del apóstol Pablo parece haber una progresión descendente en cuanto a cómo se veía a sí mismo. Conforme Pablo iba avanzando en su vida cristiana, se veía a sí mismo más y más pecador. Y dices, wow, conforme él iba acercándose a Dios,
se veía más y más pecador. Y eso lo podemos ver incluso en las cartas que Pablo escribió. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, 9. Esta carta fue escrita, 1 Corintios, más o menos en el año 55 después de Cristo. 1 Corintios 15, 9. Mira lo que dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo ahí se considera el más pequeño de los apóstoles, en el año 55 después de Cristo. Ven conmigo, si quieres aguantar ese texto, pero ven conmigo a Efesios 3:8. Efesios 3:8. Ya no dice el más pequeño de los apóstoles. Mira lo que dice en Efesios 3:8, que Efesios 3:8 fue escrito 5 años después de 1 Corintios. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ya no dice que es el más pequeño de los apóstoles, dice, es que yo soy el más pequeño de todos los santos. O sea, de los cristianos, yo soy el más pequeño. Y después vamos a este texto, a 1 Timoteo 1:15, que fue escrito otros 14 años después, ahí lo tenéis, se considera ya el primero de los pecadores. Primero decía el más pequeño de los apóstoles, después dice, no, el más pequeño de los santos, y ahora dice el primero de los pecadores. Y quizá podemos ver, conforme Pablo avanzaba en su vida cristiana, se veía a sí mismo como más y más pecador. Y eso es lo que ocurre cuando nos acercamos a Dios. Es necesario que Él crezca, crezca y crezca, y nosotros menguemos y menguemos. No es que Pablo era cada vez más pecador, no es eso, sino que Pablo se consideraba a sí mismo más pecador. ¿Por qué? Porque cuanta más luz tienes de la palabra de Dios, más y más ves tu pecado. Y eso es muy interesante en la vida del apóstol Pablo, pero tenemos que mantener que decían, soy un gran pecador, pero no lo dejaban ahí. Pero Cristo es un gran Salvador. Muy importante. No sé por qué salió esto. Entonces, ahora, ¿cuál es el remedio para todo esto? El remedio es el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Significa las buenas noticias. Las buenas noticias. Ahora, el Evangelio es el remedio para el pecador que no conoce a Cristo, pero también el Evangelio es el remedio para el santo pecador que está avanzando en la vida cristiana. El Evangelio es el remedio tanto para el no salvo como para el salvo. Es el remedio para enfrentar al pecado. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos define el Evangelio. Es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es. La obra completa de Cristo durante su vida, muerte y resurrección a favor nuestro, y su obra actual en nosotros a través de su Espíritu Santo. Todo eso puede ser definido como Evangelio en su aspecto más amplio. Y el remedio para el pecado siempre es el Evangelio. El remedio para el pecado no son tus buenas obras, ni cuando no eras salvo ni ahora. El remedio para el pecado siempre es el Evangelio. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el remedio para eso? El Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. La culpabilidad del pecado. Ay, es que yo peco y tengo culpabilidad. ¿Cuál es el remedio para eso? El Evangelio, la obra completa de Cristo. Y para quitar el poder del pecado en nuestra vida, también el remedio es el Evangelio, una y otra vez. Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora hay 3 cosas que queremos ver en cuanto al Evangelio. 3 cosas que es crucial para que el Evangelio pueda ser ese remedio, para aplicar ese remedio a nuestro pecado. Y el primero es que el Evangelio es solo para pecadores. El Evangelio es solo para pecadores. Cristo Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú te consideras justo por tus propios medios, Cristo no te vale para nada, si se puede decir así. El Evangelio no te vale para nada si tú te consideras justo en tus propios medios. Si alguien dice, yo no tengo cáncer, yo no tengo lepra, aunque la tiene claramente,
y se niega y se niega y se niega a creer eso, si dice yo estoy completamente limpio, pero tiene la enfermedad, ningún remedio va a querer esa persona que se aplique. Así que tenemos que comprender que el Evangelio es solo para pecadores. Y aunque somos santos, eso quiere decir separados para Dios, seguimos siendo pecadores. Pecadores ahora que se arrepienten del pecado, pecadores que confiesan su pecado, pecadores que quieren dejar el pecado y luchar contra el pecado, pero seguimos siendo pecadores, pecadores justificados en Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Ahora, todos los mandatos y exhortaciones que se dirigieron a creyentes en el Nuevo Testamento partían de la base de que el pecado seguía presente en sus vidas. Pablo no le habla a ningún creyente diciendo, bueno, vosotros como ya sois perfectos, como ya no tenéis problemas, entonces a vosotros no tengo nada que deciros. No, Pablo les daba ánimo, les daba exhortaciones. ¿Por qué? Porque sabía que el pecado seguía ahí. Así que el Evangelio es solo para pecadores. Y si no te consideras pecador, si crees que tú ya has alcanzado como cristiano el nivel de perfección, o si nunca te has considerado pecador y crees que tú no tienes nada que ver con eso, pues el Evangelio, lo siento, no te sirve para nada. En segundo lugar, y esto es quizá más difícil de entender, a mí me costó un poco de entender, pero cuando lo entiendes te das cuenta de la verdad que es, el Evangelio no solo nos prepara para enfrentar nuestro pecado, también nos libera para hacerlo, para enfrentar el pecado. Ahora, estaba pensando, muchas veces en nuestra sociedad los pecados a veces son vicios, ¿no? Gente tiene un problema con emborracharse o un problema con las drogas. Emborracharse es pecado. Las drogas, contaminar nuestro cuerpo con todas esas cosas es pecado. Muchos hay que están atados a esas adicciones, a esos pecados, y hay algunos que quieren salir de todas esas cosas. Y pues muchas veces nuestra sociedad ofrece pues la psicología, ofrece grupos de ayuda, terapia grupal y todas estas cosas para poder salir de estos pecados. Ahora, lo que están buscando, estas personas lo que están buscando es salir por las consecuencias temporales que tiene ese pecado. No quieren salir de la droga porque saben que ofende a Dios, no, quieren salir de la droga por las consecuencias temporales, por el daño que hace al cuerpo, por todo eso. Y claro, muchas veces lo que se hace en nuestra sociedad para poder salir de esos pecados o adicciones es pues psicología de tú puedes, tú vales mucho, tienes que mirar solamente por tu bien, y muchas veces lo que hacen es que se liberan de un pecado para encadenarse a otro. Se liberan de la borrachera para encadenarse al orgullo propio. Al final es salir de un pecado que vale, tiene peores consecuencias, pensamos, pero para meterse en otro. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que solo el Evangelio libera totalmente del pecado. Solo el Evangelio libera del pecado. Mucha de esta gente, pues a lo mejor salen de un pecado, una adicción, para meterse el otro. No se deja el pecado a lo mejor, o esa adicción, para vivir en santidad. Solo se abandona para evitar las consecuencias temporales, o cómo me daña mi cuerpo. Gente que dice a lo mejor, no, yo dejé el alcohol para poder tener un mejor cuerpo. Claro, no ha dejado de emborracharse para honrar a Dios, porque ofende a Dios, porque es pecado delante de Dios. No, lo ha dejado porque ahora quiere tener el ídolo de su cuerpo y pues esto afecta negativamente a mi cuerpo. O dejé la droga por esta razón o por la otra, pero al final muchas de esas razones siguen siendo vivir en pecado. Entonces, la única solución para el pecado, sea cual sea, que nos libera, que nos quita completamente las cadenas y las corta, es el Evangelio. Otras terapias, psicologías o lo que sea, muchas veces simplemente te pueden liberar de un pecado para encadenarte a otro. Pero el Evangelio te libera completamente del pecado. Es la única solución que nos libera, porque nos libera de dentro. Nos libera de dentro el Evangelio. La semana pasada hablamos de cómo el pecado es como un cáncer y como una lepra. La lepra, pues muchas veces tú puedes taparla, o si hay una erupción a lo mejor puedes hacer algo para que no se vea,
pero si no curas el problema de raíz, va a volver a salir, va a volver a salir. El cáncer, tú a lo mejor ves un bulto, pues si ese bulto lo quitamos ya está, pero hay que sacarlo de raíz, porque si no se va a seguir extendiendo. Y lo mismo ocurre con el pecado. Y la única solución que va a la raíz, al corazón, es el Evangelio, es ir al Señor Jesús. Solo el Evangelio nos libera para poder vencer al pecado. Y aquí hay un esquema que quería enseñaros, y es que es importante, por supuesto, reconocer nuestro pecado, pero si nos quedamos simplemente en reconocer nuestro pecado sin el Evangelio, entonces no vamos a poder luchar contra el pecado. De manera normal, reconocer nuestra iniquidad, ese es el primer paso de arriba, nos va a hacer sentirnos culpables, y somos culpables. Te das cuenta que has pecado, en algún pecado te das cuenta que has ofendido al Señor, a tu Dios, y entonces llega a tu corazón la culpabilidad. Culpabilidad, te das cuenta, he pecado en esto, merezco la paga por mi pecado. Pero si no está el Evangelio ahí, si no está el Evangelio, entonces la situación no va a poder ser reconducida para enfrentar el pecado. No va a haber solución a este pecado, porque entonces pensaremos que Dios sigue viéndonos como culpables y entonces nuestro instinto de supervivencia, si seguimos o instinto de conservación, va a intentar minimizar el pecado. Si Dios me ve como culpable, entonces pues voy a tratar de minimizar lo que he hecho, o ocultar lo que he hecho, o excusar lo que he hecho. Y si minimizamos, ocultamos o excusamos el pecado, no vamos a poder enfrentar o resolver el pecado. No es posible. Por eso el Evangelio es imprescindible. No solo para ser salvo, sino para enfrentar el pecado cada día en nuestra vida. ¿Os acordáis de las frases que hemos visto antes de Pablo y de John Newton? Estas frases que decían, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Y para luchar contra el pecado necesitamos estas dos partes. Si solo crees, sí, soy un gran pecador, pero te olvidas del Evangelio, de que Cristo es el que te da la victoria contra el pecado. Si solo dices, soy un gran pecador, y te quedas ahí solamente, sin el Evangelio, sin las buenas noticias, entonces no vas a poder enfrentar el pecado. Necesitamos, por un lado, reconocer nuestro pecado, pero por el otro lado, como cristianos, saber que nuestro pecado ha sido perdonado en Cristo. Nuestro pecado ha sido perdonado en Cristo, y es cuando sabemos estas dos verdades, que soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador, que entonces vamos a poder enfrentar nuestro pecado. Ahora, eso ocurre porque Cristo llevó la culpa de nuestro pecado. Quizá te has hecho la pregunta, ¿qué significa cuando la Biblia habla de que Cristo fue hecho pecado? ¿A qué se refiere eso? Que Él fue hecho pecado ahí en la cruz. En 2 Corintios 5, ...21, 2 Corintios 5, 21, hablando de Cristo, dice, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, hablando de Cristo y cómo Dios actuó, dice, al que no conoció pecado, a Cristo que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A Cristo que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Qué significa que Cristo fue hecho pecado? Él era un hombre, Él era Dios. ¿Cómo puede ser que Él fuera hecho pecado? El pecado no es tangible. El pecado, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Cristo fue hecho culpable. Cristo fue hecho culpable allí en la cruz. Cristo fue hecho culpable. Él no era culpable, pero en la cruz Él fue hecho culpable por tu pecado. Él tomó tu pecado, entonces Él fue hecho culpable de tu pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros fuimos declarados inocentes y Él fue declarado como culpable. Y un paréntesis ahí, hay muchos, quizá agnósticos o liberales en el día de hoy, que ven lo que se enseña que ocurrió en la cruz y dicen, eso es la mayor injusticia, estáis enseñando una mayor injusticia, que el inocente muera. ¿Cómo puede ser eso la base de vuestra fe?
que Jesús, que era completamente inocente, que Él muera y que los culpables vayan libres? Si ocurriera eso en cualquier sistema judicial, diríamos, eso es una tremenda injusticia. Pero tenemos que entender que cuando Cristo estaba en la cruz, Él fue declarado culpable. Ahora, sin haber pecado nada, pero fue declarado culpable. Y nosotros somos declarados inocentes cuando nosotros habíamos pecado. Pero eso es lo que ocurrió en la cruz. No fue que Jesús murió como inocente. Él murió como culpable, aunque era inocente. Sé que quizás es demasiado difícil de entender, pero el que murió, Cristo murió como culpable, porque Él fue declarado culpable por Dios. Y nosotros somos liberados como inocentes, aunque sabemos que nosotros habíamos pecado y que Cristo era justo. Pero eso es el gran intercambio que ocurrió ahí. Ese es el gran intercambio. Así que Cristo murió como culpable. Eso dice 2 Corintios 5, 21. Él fue hecho pecado, murió como culpable, para que nosotros pudiésemos ser declarados libres, porque hemos sido declarados justicia de Dios en Él. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Cristo cargó nuestro pecado, cargó la culpa de nuestro pecado, fue declarado culpable por nuestro pecado. Esa fue la transferencia, el intercambio que ocurrió en la cruz. Cristo, el inocente, fue hecho culpable y murió como culpable. Nosotros, los pecadores, fuimos hechos justos, fuimos declarados justos y somos libres al ser declarados justos. Eso es lo que ocurrió. Y eso es la base no solamente para ser salvo, sino para luchar contra el pecado en nuestras vidas. El Evangelio, número 3, nos motiva y nos da energía, si se puede decir así, para enfrentar cada día nuestro pecado. El Evangelio debe ser eso, que ese fuego, si se puede decir así, que nos impulsa a luchar contra el pecado. Pero démonos cuenta que el único pecado contra el que podemos luchar es el pecado que ya ha sido perdonado. El único pecado contra el que podemos luchar es el pecado que ha sido ya perdonado. Y por eso el Evangelio es tan importante para que nosotros podamos luchar contra el pecado. El Evangelio produce un gran ánimo en nosotros, porque sabemos que ahora Dios está por nosotros y no contra nosotros. Y ese es el ánimo que nos da el Evangelio para poder luchar contra el pecado. Dios no nos está mirando ahora, Dios no me mira a mí y me dice, a ver Alejandro, ¿cuándo vas a cambiar? Vale ya de lo que estás haciendo, ¿no? Ya es hora de que acabes con ese pecado en tu vida, estás a punto de que me enfade de verdad. Dios no está mirando a sus hijos así. No, Él viene a nuestro lado y dice, mira, por medio de mi espíritu que te he dado vamos a enfrentar este pecado. Dios ya no nos mira como enemigos, nos mira como amigos y como hijos. Y eso nos anima a luchar contra el pecado. Ahora Dios no está contra nosotros, está por nosotros. Él ha traído su espíritu a nuestra vida para luchar contra el pecado. Él viene y dice, mira, por medio de mi espíritu vamos a enfrentar ese pecado. Pero antes de nada, quiero que sepas que yo no te inculpo por ese pecado, porque Cristo tomó la culpa de ese pecado. Y eso te anima a luchar contra el pecado. Eso te anima a decir, mira, este pecado, sí, caigo, pero ya ha sido perdonado en Cristo Jesús. Ya ha sido perdonado en Él, así que por eso quiero acabar con ese pecado en mi vida. Porque ese pecado puso a Cristo en la cruz, ese pecado fue clavado en Cristo en la cruz. Produce ánimo para luchar contra el pecado. Y también produce gratitud, una gran gratitud, el Evangelio. Gratitud por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios está haciendo a favor nuestro por medio de Cristo. Y tanto ese ánimo como esa gratitud nos dan entonces el deseo de enfrentar el pecado. Ahora, no nos equivoquemos, en nosotros el enfrentar el pecado no es una opción, es un mandato, es un deber. Pero si estamos intentando enfrentar el pecado sin un deseo de luchar contra el pecado, entonces va a ser un trabajo tan difícil, tan arduo, que no vamos a poder. Debe haber en nuestro corazón ese deseo de luchar contra el pecado. Y ese deseo viene por ver lo que Cristo hizo, ver el Evangelio, que nos llene de ánimo,
ya que ahora Dios está por nosotros. Emmanuel vino, Dios con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Nos dé gran ánimo y gratitud. Y eso nos dé en nuestro corazón un deseo, entonces, para luchar contra ese pecado. Ese pecado que clavó a Cristo en la cruz. Señor, yo no quiero continuar en ese pecado que hizo necesario que tú murieras. Yo no quiero continuar en eso. Y eso lo produce el Evangelio. Es por eso que estamos repitiendo esto. El Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz, no es algo en lo cual sí creíste para ser salvo y ahora vas a temas más importantes. No, el Evangelio te acompaña en cada momento de tu vida cristiana. Y el Evangelio produce esto y da esa energía para poder vencer al pecado. Así que, como consejo, predícate el Evangelio a ti mismo cada día. Predícate el Evangelio a ti mismo cada día. Eso es algo parecido a lo que decía, a lo que empezamos. Señor, yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Predícate eso cada día. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios nos perdona de toda maldad. Y esas noticias son tan buenas, son tan radicales y son tan muchas veces contrarias a nuestro deseo de compensar por nuestros pecados. Es como, Señor, tú has hecho tanto que yo quiero añadir un poco a lo que tú has hecho. No, Él lo hizo todo. Y a veces nos puede parecer demasiado bueno para ser verdad. Y más cuando Dios nos muestra nuestro pecado y hemos caído otra vez, pero necesitamos el Evangelio en los días buenos y en los días malos. Que somos grandes pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador. Ahora, ¿cómo podemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos cada día? Pues reconociendo nuestro pecado primeramente, examinándonos, confesándolo a Dios y haciendo lo que tengamos que hacer para dejar atrás el pecado. No vale para nada examinarnos, reconocer el pecado, confesarlo a Dios y después seguir, no hacer nada para superar eso. Si hay un agujero en el camino por el que tienes que pasar y tú reconoces que te has caído y te vuelves a caer, pero el agujero sigue estando ahí, pues entonces no ha habido, de verdad, es que de verdad no quieres caer en el agujero, pon algo para no caer en el agujero. Asegúrate de que no va a estar ese agujero otra vez ahí. Y lo mismo pasa con el pecado. Muchas veces nos arrepentimos y tal, pero no ponemos ninguna barrera, no ponemos nada para no caer otra vez. Pues eso debemos hacer con el pecado. Y para hacer esto a través de la Biblia, a veces es bueno también personalizar los versículos. Estás leyendo un versículo, pon tu nombre en ese versículo. Pon tu nombre ahí. Hoy hemos leído, por ejemplo, en Romanos 3, de que hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Romanos 3, versículo 9. Y lo puedes hacer con cualquier versículo, pon tu nombre ahí. Di, ya yo he sido acusado, que estoy bajo pecado. Y, no sé, estás leyendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Alejandro, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si Alejandro cree en Él, tiene vida eterna. Personaliza así la palabra de Dios para aplicarlo a tu vida. Primera de Juan 4:10. Podemos hacer eso con muchos versículos, pero algunos versículos de ejemplo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Y ahí podemos personalizarlo, no en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó a mí y envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. Repítete esas verdades. En esto consiste el amor, no en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó a mí y envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. Date cuenta de las verdades de la Escritura. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Otro versículo que nos puede ayudar en la lucha contra el pecado. Ese versículo habla de cuánto está lejos el oriente del occidente, como está de lejos el este del oeste, así hizo alejar de mí mis rebeliones. Personalízalo. Hizo alejar de mí mis rebeliones. Así Dios ha quitado tus rebeliones y la culpa de tu pecado. Predícate el Evangelio a ti mismo cada día. Y para acabar, quería
poner un texto de este hombre Juan Newton, un texto que él escribió, creo que como un himno. Hemos cantado hoy también, el segundo himno que hemos cantado, hay un precioso manantial, fue escrito por un hombre llamado William Cowper, un cristiano que luchó mucho con la depresión y que fue muy ayudado por Juan Newton en las cartas que él le escribía. Y este hombre también compuso muchos himnos, William Cowper, pero Juan Newton escribió estas palabras, y al leerlas me di cuenta que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de luchar contra el pecado. Mira lo que dice: no soy lo que debo ser. Ah, cuán imperfecto y deficiente. No soy lo que podría ser, considerando mis privilegios y oportunidades. No soy lo que deseo ser. Dios, quien conoce mi corazón, conoce que deseo ser como Él. No soy lo que espero ser antes de dejar este tabernáculo de barro, este cuerpo, para ser como Él y verlo como Él es. No soy lo que una vez fui, un hijo del pecado, un esclavo del diablo. Aunque no soy todo eso, no lo que debo ser, no lo que tengo poder para ser, no lo que deseo ser, no lo que tengo esperanza de ser, no lo que una vez fui, creo que verdaderamente puedo decir con el apóstol que por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, un texto que nos ayuda a ver también de que un hombre así, que quizás si lo viéramos, quizás si lo conociéramos, diríamos, un hombre que está andando en santidad, que ama a Dios, que queremos ser como Él, diríamos. Y mira cómo Él se consideraba a sí mismo: no soy lo que debo ser, no soy lo que podría ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, pero no soy lo que una vez fui, gracias a Dios. Así que con esas palabras acabamos este estudio del remedio para el pecado, y es el Evangelio. Prediquémonos cada día el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el Evangelio es lo que nos da el poder, nos libera del pecado, nos da la energía y la motivación necesaria para vencer al pecado cada día en nuestra vida. Vamos a orar. Te damos gracias.